Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en una emisión más del programa Contenido Jurídico, el programa de difusión de la cultura jurídica. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz, soy abogado de Luna Aquino Abogados. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que es el amparo en materia administrativa. Juicio de amparo en materia administrativa. Y para ello tenemos aquí en el estudio la presencia de un experto en materia administrativa, que es el doctor Joan Mendoza González. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido amigo Quetzalcóatl. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. El doctor Joan es secretario de acuerdos o secretario de estudio y cuenta del 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.
Y el día de hoy nos va a comentar todo lo relativo a juicio de amparo en materia administrativa. Así es que si tienen alguna pregunta, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, en YouTube, y podrán escuchar el podcast en Spotify. Así es que, pues bueno, si no hay ninguna otra situación, comenzamos. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Pues bueno, entrando en materia, quisiéramos preguntar lo siguiente. ¿Quiénes son las autoridades competentes para conocer en México sobre el juicio de amparo en materia administrativa? ¿Y qué tipo de amparos podemos presentar para este tipo de asuntos administrativos? Por favor. Claro que sí, Quetzalcóatl. Muchas gracias. Bueno, previo a dar respuesta puntual a tu pregunta, me gustaría comenzar con el siguiente razonamiento. Primero debemos advertir qué es el derecho administrativo. Perfecto. El derecho administrativo, como bien lo hemos sabido a lo largo de nuestra formación académica, incluso profesional, es una rama del derecho público que se encarga de regular todas las relaciones entre el Estado y los gobernados. Entre el Estado entendidos a partir de sus tres niveles de gobierno: federal, estatal o local y el municipal. Ahora bien, ¿qué autoridades pueden conocer del juicio de amparo en materia administrativa en este país? Como bien sabemos también, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, del cual únicamente pueden conocer órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Perfecto. Hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos divididos en el país 32 circuitos judiciales. ¿A qué hago referencia con estos 32 circuitos judiciales? No es otra cosa más que la división, valga la redundancia un poco, de la forma en la que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido que va a poner o que va a disponer de tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de distrito y juzgados de distrito. Afortunadamente, insisto, hoy podemos aseverar que en cada entidad federativa que hay en esta república tenemos alguno de estos órganos jurisdiccionales. Atendiendo este razonamiento, hay circuitos de esta república que tienen plena especialización. ¿A qué me refiero con plena especialización? Por ejemplo, aquí, los que vivimos en la Ciudad de México, nos encontramos en el primer circuito. Y aquí tenemos órganos jurisdiccionales especializados en la materia en la materia penal, en la materia civil, en la materia laboral y en la materia administrativa. Igual que en la Ciudad de México tenemos el ejemplo del tercer circuito, que es el estado de Jalisco, el cuarto circuito, que es el estado de Nuevo León, el sexto circuito, que es el estado de Puebla, etc. Pero habrá circuitos en los que, atendiendo a la densidad poblacional, no haya esta especialización de los órganos jurisdiccionales, pero no hay ningún problema. Dichos órganos jurisdiccionales tienen la famosa competencia mixta. ¿A qué hago referencia con esta competencia mixta? Conocen de todas las materias y de todas las ramas del derecho. Entonces, atendiendo a tu puntual pregunta, Quetzalcóatl, ¿quiénes pueden conocer del juicio de amparo en materia administrativa? La respuesta correcta sería dependerá. ¿De qué dependerá? Del circuito en el que nos encontremos. Insisto, en la Ciudad de México pueden conocer juzgados de distrito especializados en materia administrativa y, en su caso, los tribunales colegiados especializados en materia administrativa. Insisto, si no tenemos esta especialización, pues será cualquier juzgado de distrito y, en su caso, cualquier tribunal colegiado de circuito. Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la distinción o qué tipo de juicios de amparo se puede promover? Recordemos que tenemos dos juicios de amparo, ¿no? Juicio de amparo, insisto, entendido como un medio extraordinario de defensa, y se divide en dos. El primero es el juicio de amparo indirecto, o también, como nos han mencionado, bi-instancial. ¿Por qué? Porque tiene dos instancias, la promoción del juicio de amparo y por ahí un medio de impugnación extra, que se llamaría en este caso el recurso de revisión, y por su parte tenemos el juicio de amparo directo, o también, me atrevo a decirlo y afirmarlo, mal llamado unistancial. ¿Por qué mal llamado unistancial? Nos han precisado que solo el juicio de amparo se agota con la promoción de ese juicio de amparo y que no tendríamos al alcance ningún otro tipo de mecanismo de impugnación respecto a las sentencias que dictan los tribunales colegiados de circuito, lo cual, dicho sea de paso, esa premisa o esa afirmación es un tanto falsa. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta afirmación? Porque habrá ocasiones en las que, a través de la impugnación de una demanda de amparo directo, podamos hacer valer cuestión inherente a constitucionalidad de normas, a interpretación directa de un precepto de la Constitución o a la interpretación directa de un precepto que regule algún tipo de derecho humano. Es decir, interpretación de un precepto contenido en un tratado internacional. En estos supuestos, sí tenemos al alcance este medio de defensa
aparte también llamado recurso de revisión, el cual, bueno, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un poquito, hasta cierto punto, complicado la cuestión de la tramitología y el conocimiento, pero en términos generales es eso. Diferencia entre amparo indirecto y amparo directo. Los supuestos de procedencia del amparo indirecto están perfectamente delimitados, Quetzalcóatl, en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y en tanto que los supuestos de procedencia del amparo directo están delimitados en el 170 de la propia Ley de Amparo. Podemos resumir de manera muy concreta o muy somera. El juicio de amparo directo procede en contra de todas aquellas resoluciones o sentencias o laudos que pongan fin a un procedimiento. En materia administrativa, ¿cuándo estaremos en los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo? Se me ocurre cuando tengamos una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o en su caso, por los tribunales de lo contencioso administrativo de las entidades federativas. Verbigracia en la Ciudad de México, estaríamos hablando del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Sería básicamente los supuestos de procedencia del amparo directo. Y los supuestos de procedencia del amparo directo, pues son básicamente muchos, ¿no? Claro. Son más de 10, si no mal recuerdo, son 12. Entonces, ¿en qué casos pudiéramos estar? Pues habría que ver, ¿no? Porque el juicio de amparo nos procede contra resoluciones dictadas después de una sentencia, en la vía indirecta, nos procede contra actos que estimemos nos han dejado sin defensa o que nos vulneran algún derecho humano de manera trascendental y grave. Nos procede contra actos intraprocesales que revistan esta misma característica de alguna vulneración de un derecho de manera trascendental y grave. Entonces, son variados los supuestos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, a diferencia de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, donde sí están perfectamente delimitados. Perfecto, muchas gracias por esta acotación y explicación tan puntual. Y hablando de este tipo de amparos, tenemos el amparo directo y el indirecto. ¿Tenemos algún plazo como lo establece la ley? ¿Nos puedes comentar en materia administrativa? Supongo que no cambian los plazos, son los mismos que establece la ley de amparo para todos los amparos. Exactamente, Quetzalcóatl. Este punto es muy importante y es bien interesante, no por el hecho de que nosotros promovamos un amparo en materia administrativa, en materia civil, o en materia laboral, o en materia penal, materia mercantil, la materia que tú me quieras decir, implica que vamos a tener plazos atendiendo a la materia. Ojo, por regla general. Los plazos para la promoción del juicio de amparo, voy a comenzar con el amparo indirecto, están previstos en el artículo 17 de la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y el término genérico pudiéramos decir que es de 15 días. ¿15 días cuándo? Cuando vamos a impugnar un acto o una norma que sea de carácter heteroaplicativo. ¿A qué hago referencia con este término de una norma o un acto de tipo heteroaplicativo? Pues esto no significa otra cosa más que por la propia aplicación de ese acto ya nos genera un perjuicio en nuestra esfera jurídica como gobernados. Ese es el plazo genérico, 15 días. A su vez tenemos plazos específicos, por ejemplo, 30 días. ¿30 días cuándo? Cuando impugnemos la constitucionalidad de normas en su vertiente o en su característica de autoaplicativas. ¿A qué hago referencia con este término de una norma autoaplicativa? No es otra cosa más que la norma, cuando entra en vigor, derivado de la expedición que hace el legislador de dicha disposición jurídica, con su sola entrada en vigor, ya genera un perjuicio en la esfera jurídica. A diferencia de la heteroaplicativa, donde necesitamos un acto concreto de aplicación. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de dos plazos, ¿no? Para la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Podemos hablar de un tercer plazo. Podemos promover el juicio de amparo en cualquier tiempo. ¿En qué supuestos va a ser en cualquier tiempo? Y aquí sí entra mucho en juego la materia administrativa. ¿Por qué? Se puede promover el juicio de amparo en cualquier tiempo cuando se esté reclamando un acto de los denominados prohibidos y que están contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tipo de actos prohibidos? Por ejemplo, privación ilegal de la libertad, destierro, deportación, incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional, así lo establece el propio texto legal. Mismos actos prohibidos que también están contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Peligro de que tu vida sientas que se va a acabar. Es decir, cuando tu vida esté en juego,
En esos supuestos, el juicio de amparo se puede promover en cualquier tiempo, en la vía indirecta. Entonces, pudiéramos afirmar que en la vía indirecta serían, en materia administrativa en específico, estos 3 primeros plazos que les acabo de comentar: el genérico de 15 días, el específico de 30 días, en tratándose de normas autoaplicativas, y en cualquier plazo, cuando se esté impugnando alguno de estos actos prohibidos establecidos en el 22 de la Constitución Federal. Y por ahí me atrevo a decir que existe un cuarto plazo en materia administrativa, que es un plazo que nadie le hace como que mucho caso, pero es parte. Pero ahí está. Y ahí está, exactamente. Es en materia agraria. Recordemos que la materia agraria ha sido clasificada dentro del propio derecho administrativo como tal, aunque hay doctrinarios que la dividen en el derecho social, ¿no? Así es. Pero bueno, podemos hablar. ¿Por qué digo materia administrativa? Estos supuestos en materia agraria, porque al fin y al cabo los órganos jurisdiccionales especializados en la materia administrativa son los que conocen de esta controversia. Y aquí vamos a tener un plazo también muy específico de 7 años. ¿7 años cuándo? Cuando derivado de alguna actuación se tienda a quitar de la propiedad o posesión de las tierras o aguas de comunidades o de ejidos como tal. Entonces, en amparo indirecto estaríamos hablando de estos 4 plazos, en tanto que en el amparo directo, pues puedo hablar solo de 2 plazos. En amparo directo siempre vamos a tener 15 días para promoverlo, a partir de que nos surte la notificación de nuestra resolución definitiva, laudo o sentencia que pretendamos impugnar, y el segundo plazo en específico, insisto, en materia administrativa, igual 7 años en materia agraria. Perfecto, muchísimas gracias. Hace un momento comentabas acerca del Tribunal Contencioso Administrativo. ¿En qué casos se tiene que agotar la instancia o opera el principio de definitividad? Y tenemos que acudir primero al Tribunal Contencioso de lo Administrativo o al Tribunal Federal Contencioso Administrativo, dependiendo en la esfera en la que estemos, previo a acudir al juicio de amparo. ¿Siempre se tiene que agotar o es en algunos casos? Y me gustaría darte una respuesta categórica de un sí o un no, Quetzalcóatl, ¿no? Pero me voy a quedar con esta respuesta por momento. Depende. ¿De qué depende? De manera inicial, la pregunta que nos hizo el maestro Quetzalcóatl se refiere a este principio llamado de definitividad. Hay que poner en contexto que en el juicio de amparo podemos hablar de 4 o 5 principios. El primero, instancia de parte agraviada. El segundo, relatividad de las sentencias. El tercero, estricto derecho. Cuarto, principio de definitividad. Y un quinto que por ahí lo han venido a introducir los nuevos doctrinarios y teóricos del amparo, que se llama el principio de limitación probatoria. En específico, el principio de definitividad se refiere a que previo a acudir a la instancia constitucional, vista como este mecanismo, como este medio extraordinario de defensa, tú debes de agotar todos los recursos ordinarios que te prevé la legislación correspondiente. Verbigracia, tal y como lo dijo Quetzalcóatl perfectamente, primero deberemos de atender al tipo de acto que estamos impugnando, atendiendo la autoridad que nos lo emitió. Nos lo puede emitir una autoridad federal, nos lo puede emitir una autoridad estatal o local, o nos lo puede emitir una autoridad municipal. Vamos al plano federal. Si lo emite una autoridad federal, dependerá del tipo de acto, insisto, que se quiera controvertir, y previo a acudir al amparo deberemos de promover este famoso juicio de nulidad. ¿Que conoce quién? Que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de sus salas regionales o en su caso de sus salas especializadas. Supongamos que Quetzalcóatl, una determinación emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde se me cancela una marca o se me determina un procedimiento de caducidad de algún registro marcario. Nosotros no podemos acudir como tal, así en primera instancia, al amparo. ¿Por qué? Porque atendiendo al respeto de este principio de definitividad, primero accionamos el juicio de nulidad. Es el mismo supuesto en tratándose de actuaciones emitidas por autoridades locales o municipales. Pero ojo, el principio de definitividad tiene excepciones, Quetzalcóatl. ¿Cuáles son? Una de ellas es que nuestro acto, en este caso reclamado, por ejemplo, carezca de fundamentación y motivación. Pudiéramos estar hablando de ¿qué? De una multa de tránsito emitida
sin boleta, ¿no? Por parte del oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese tipo de actos, como no tiene fundamentación y motivación, sí podemos acudir directamente al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque se actualiza esta primera excepción. ¿Qué otra excepción podemos tener para no tener que agotar el principio de definitividad cuando nosotros, a través del juicio de amparo en la vía indirecta, reclamemos constitucionalidad o inconvencionalidad de normas? En estos supuestos tampoco es necesario que acudamos a estos órganos jurisdiccionales llamado Tribunal Federal de Justicia Administrativa o Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para que se dilucide nuestra controversia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los únicos órganos jurisdiccionales facultados para dilucidar materia de constitucionalidad de normas? Solo los órganos del Poder Judicial de la Federación. Y ahí entraríamos en juego un poco con estas distinciones que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma constitucional de 2011, en donde planteó un control difuso y un control concentrado de constitucionalidad. Así es. Pero bueno, para no hacer el tema más extenso y para no irnos por ramificaciones ni variantes, digamos que esta segunda excepción al principio de definitividad también se puede actualizar. Entonces, retomando y siendo puntual con tu pregunta, ¿es necesario agotar los juicios o los procedimientos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo? Dependerá de cómo estemos impugnando ese acto, ¿no? Del acto reclamado. Del acto reclamado en este caso, exactamente. Sí, muy bien, muchas gracias. No, oye, y alguna pregunta que tenemos por aquí también es... ¿se puede interponer como mecanismo el juicio de amparo como mecanismo para obligar a la autoridad, ya sea al Ejecutivo o al Legislativo, para que promulgue alguna ley? Claro que sí. Y fíjate que esta pregunta es bien interesante, digo, no porque las demás no lo hayan sido, pero esto es un aspecto completamente novedoso, Quetzalcóatl. Recordaremos, teníamos una ley de amparo que estuvo vigente desde 1936 hasta abril de 2013. Y a partir de abril de 2013 tenemos esta ley de amparo vigente, ¿no? ¿Qué propició o qué motivó la modificación de esa ley de amparo de 1936 a la actual de 2013? Pues lo que la motivó y la generó fue igual, este movimiento o este cambio hermenéutico y paradójico que tuvimos en el pensamiento del sistema jurídico mexicano, para ya no hablar de garantías individuales y dar este pequeño salto o ese pequeño paso para que pudiéramos hablar de derechos humanos. En esta ley de amparo vigente ya se establece como supuesto de procedencia para el juicio de amparo en la vía indirecta las omisiones por parte de autoridades, ya sean legislativas o administrativas. ¿A qué hago referencia con este término de omisión legislativa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, a través de sus criterios jurisprudenciales, que estas omisiones se clasifican en dos tipos, en absolutas y en relativas. ¿Cuándo estaremos hablando de una omisión legislativa absoluta? Cuando derivado de una determinación jurisdiccional o derivado de algún tipo de procedimiento legislativo, el propio legislador, valga la redundancia, esté obligado a expedir en su integridad un instrumento normativo, en tanto que la omisión legislativa relativa es, en el mismo sentido, hay alguna disposición, hay alguna determinación jurisdiccional que obliga al legislador a modificar, a cambiar y en vía de consecuencia a expedir una porción o varias porciones normativas, es decir, no la ley o la legislación o el instrumento normativo en su totalidad. Entonces, retomando y para dar respuesta a la pregunta, sí, si estimamos que el legislador no ha emitido o no ha expedido algún tipo de instrumento jurídico, podemos acudir al amparo a efecto de que se le obligue y se le conmine que dé cumplimiento a este deber como tal. Quiero poner un ejemplo muy, muy puntual. No sé si hayan escuchado o incluso tú, amigo, tengas conocimiento de las declaratorias de inconstitucionalidad que hizo la Corte respecto a determinados preceptos de la Ley General de Salud que regulaban el uso lúdico de la marihuana. Así es. Y de hecho, si no mal recuerdo, la semana pasada ya pasó el dictamen de la Cámara de Senadores para la legislación como tal del uso lúdico de marihuana. Pero
este paso que se va a dar para que en México se pueda emplear el uso lúdico de marihuana no fue una determinación del legislador, ¿no? No estaba en su agenda legislativa como tal. Derivó de una obligación impuesta por estas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se conminó al propio Ejecutivo y al legislador a que estableciera los mecanismos jurídicos correspondientes. Un reglamento para poder consumir marihuana de manera lúdica todos los ciudadanos mexicanos que así lo deseemos en nuestros domicilios. Entonces, ese me parece que es el ejemplo más claro. ¿Por qué digo que es el ejemplo más claro? Porque se promovieron muchos amparos en ese sentido. Claro, fueron peticiones, por así decirlo, de los mismos gobernados del ciudadano que a través del juicio de amparo presionaron o solicitaron para que la autoridad correspondiente emitiera la legislación o se pronunciara al respecto. Y hablando de esto, también quisiera preguntar si a través del juicio de amparo en materia administrativa se podría impugnar o vigilar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los propios artículos de la ley de amparo o de alguna otra ley. ¿Podría ser en materia administrativa? Sí, en materia administrativa sí podría ser. Y esta pregunta en específico, constitucionalidad de la ley de amparo, híjole, para los que nos decimos constitucionalistas o amparistas, es como que el tema un poco escabroso. Y fuerte, ¿no? Y fuerte, exactamente. Es como entrar en la penumbra. Porque parecería que la ley de amparo no se puede impugnar o no se puede controvertir su constitucionalidad a través de ningún mecanismo. Lo cual haría parecer que entonces la ley de amparo es la legislación más perfecta que existe en este país. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ojo, retomando un poquito lo que comentamos en preguntas previas, recordaremos que establecimos que para impugnar la constitucionalidad de una norma o de un acto debe de revestir alguna de las dos características. Primero, que sea autoaplicativa o que sea heteroaplicativa. Y esto nos da pauta a que el juicio de amparo sea procedente. Sí o sí, para que el juicio de amparo sea procedente, requerimos siempre de un acto concreto de aplicación que nos genere perjuicio en nuestra esfera jurídica. El punto aquí es, supongamos que el buen amigo Quetzalcóatl estima que el plazo de los 15 días establecido en el 17 de la ley de amparo, pues te parece corto, ¿no? Porque a ti te gustaría que fueran más de 15 días, no sé, 16, 20, los que tú quieras. Tú no puedes acudir en este momento, derivado de esta reflexión que acabamos de hacer, y mañana promover tu demanda de amparo. Bueno, sí puedes. Desafortunadamente te la van a desechar. ¿Por qué? Porque no hay un acto concreto de aplicación. ¿En qué momento podemos controvertir constitucionalidad de preceptos de la ley de amparo o incluso de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? A través de los medios de impugnación que reconoce la propia ley de amparo. Recordemos, medios de impugnación que son 4, el recurso de revisión, el recurso de queja, el recurso de reclamación y el recurso de inconformidad. ¿Por qué? ¿Por qué solo a través de la interposición, de estos medios de impugnación? Porque será en ese momento en el que tú podrás referirle al juzgador que se te aplicó la norma de amparo o la norma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es el único momento, no a través del juicio de amparo. ¿Por qué insisto, no a través del juicio de amparo? Porque primero, no hay acto concreto de aplicación y supongamos que lo hubiera. Si el juez de distrito te emite un acuerdo en el que te está aplicando un artículo de la ley de amparo, tú no puedes impugnar esa determinación del juez de distrito a través de otro juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el catálogo de las causas de improcedencia del artículo 61 de la ley de amparo nos establece de manera muy clara que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos dictados dentro de otro juicio de amparo, ¿no? Entonces, conclusión, para impugnar la constitucionalidad de normas de la ley de amparo o de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, solo a través de la interposición de estos medios de impugnación. Nada. Perfecto. Pues bueno, ya que estamos platicando de los medios con los que se puede impugnar las determinaciones de las autoridades, materia administrativa, como ya lo sabemos, es sumamente amplia y quisiera hacerte la siguiente pregunta. Si la finalidad del juicio de amparo en materia administrativa es atacar o defendernos contra los actos de autoridad, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial,
podríamos a través del juicio de amparo en esta época, precisamente en esta situación, en esta época que estamos de pandemia, solicitar a través del juicio de amparo que el gobierno, que las instancias correspondientes, Secretaría de Salud, Poder Ejecutivo, doten de organismos necesarios a la población para que se dé mayor atención médica a la población. ¿Lo podríamos hacer a través del juicio de amparo? ¿Sería viable? Sí. Claro que sí. Y me parece valiosísima tu pregunta y el cuestionamiento, Quetzalcóatl, porque pues desafortunadamente hoy en día ya llevamos, si mis cuentas no me fallan, más de 8 meses en pandemia, ¿no? Y obviamente fue una pandemia que nadie planeó, que nadie dispuso y que obviamente nadie quiso. Así ¿no? es. Recordemos que uno de los derechos humanos trascendentales que tenemos todos los ciudadanos y gobernados mexicanos es el derecho a una salud digna, ¿no? Así lo establece el artículo 4 constitucional, si a la fecha no me lo han cambiado, pero bueno, el 4 constitucional establece eso. Ahora, sabemos que afortunado o desafortunadamente, ya lo dejo a tu consideración, amigo, y a la consideración del público, nuestro sistema de salud es bueno o malo, ¿no? Diría por ahí mi abuelita, mi finada abuelita, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Así es. En el hipotético caso que acudamos, que tengamos hoy en día alguno de estos síntomas de COVID, todos sabemos que en ocasiones los hospitales entramos por urgencias. ¿Y qué hacen los hospitales? Si no tienes fiebre, tos, casi te estás muriendo. Te vas muriendo, sí, no te si no reciben. vas en camilla o con los servicios funerarios, no te reciben. Ojo, ¿qué se puede hacer? Se puede promover un juicio de amparo. ¿Y qué se va a señalar como acto reclamado en este juicio de amparo? Obviamente en la vía indirecta, la omisión por parte de la autoridad del hospital tal, del sector salud, ojo, sector salud, ya sea Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, e incluso el Instituto de Seguridad que tienen las Fuerzas Armadas Mexicanas, el ISFAM, y se va a reclamar y se va a señalar la omisión de brindar esta atención médica. El juez de distrito va a recibir la demanda y estos actos de no dar la atención médica pertinente y debida son de los considerados prohibidos, los que comentaba hace ratito, de los prohibidos en el 22 de la Constitución Federal y en el 15 de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque si no se da el servicio de atención médica, se puede poner en riesgo tu vida. Entonces el juez de distrito recibe la demanda, con independencia de que la admita o no, y él decreta una figura que se llama suspensión de oficio. Y en esta suspensión de oficio, ¿qué va a hacer? ¿O qué le va a decir a la autoridad? Le va a requerir y le va a exigir a la autoridad que le dé la atención médica, toquemos madera, amigo, pero en este caso a Quetzalcóatl, ¿no? Y de manera inmediata. Entonces sí se puede pedir a través del juicio de amparo que en este supuesto en el que vivimos hoy en día, con la COVID-19, el que se nos brinde o atención médica, o incluso también podemos pedir que se nos brinden insumos o mecanismos médicos para llevar a cabo nuestra función profesional. ¿A qué me refiero con esto? Bien sabemos que los héroes de este país, somos en este los periodo abogados. de pandemia, obviamente, no es cierto. bueno, los abogados somos los héroes de toda la vida, no solo con pandemia. No, pero en específico hay que reconocer un poco, sí, amigos, los médicos, por supuesto que los médicos. el personal médico y el personal de enfermería. Pero hay instituciones públicas médicas en las que las condiciones en las que van a trabajar son deplorables. O sea, ya no hablemos que no les dan un cubrebocas, ya no les dan ni siquiera guantes, batas, etc. ¿Y qué pasó a lo largo de los más de 8 meses que ha durado esta pandemia? Lo que pasó fue que estos trabajadores del sector salud acudieron a través del juicio de amparo reclamando que sus titulares o que esta institución del sector salud, insisto, IMSS o el propio ISFAM, les brindaran estos insumos con los cuales pudieran hacer frente a la atención médica de los demás gobernados. Entonces sí se pudiera promover el juicio de amparo al respecto. Perfecto. Pues ya que estamos hablando de estos temas que nos pueden suceder cotidianamente a cualquiera, quisiera preguntarte si en la Ciudad de México en específico hay retenes por las noches relativos a los alcoholímetros. El gobierno de la Ciudad de México pone retenes con alcoholímetros, hacen la prueba además. Si hay alguna persona
que posiblemente la estén señalando para ser remitida al centro de sanciones de la Ciudad de México, como le dicen el Torito, en ese momento puede interponer el juicio de amparo vía electrónica, o se puede hacer algún juicio de amparo para que se suspenda el acto reclamado, que es el internamiento, o qué mecanismo hay para evitar esto. Supongo que es en materia administrativa. Claro, sí, es en materia administrativa, porque la sanción, ¿quién le emite? Le emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana, concatenada con la Consejería Jurídica de Servicios Legales a través de sus juzgados cívicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí se puede promover el juicio de amparo, pero yo no considero, Quetzalcóatl, que la promoción por medios electrónicos sea la idónea, porque primero, vamos a contextualizar. ¿Cómo podemos promover nuestro juicio de amparo? El juicio de amparo se puede promover por la vía tradicional o por la vía escrita, que nos enseñaron desde que tomamos nuestras clases de licenciatura. Otra opción es promoverla hoy en día por medios electrónicos. Ojo, a nuestra querida audiencia, la implementación para la promoción del juicio de amparo por medios electrónicos por parte del Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, no es una figura que se haya creado a través de los problemas que se generaron con la pandemia de COVID, ¿eh? Ojo, ya estaba establecido desde la Ley de Amparo de 2013, y ahí sí debo de reconocer, obviamente, a mi institución, que sí se implementaron todos los mecanismos para promover por vía electrónica. Que los justiciables o los gobernados los hayan querido ejercitar de una manera más común derivado de la pandemia, bueno, eso es otra cuestión. ¿De qué otra manera podemos promover nuestro juicio de amparo? Por comparecencia. ¿De qué otra forma? A través de oficinas de comunicaciones públicas, es decir, telégrafos, correos certificados. En específico, en el supuesto de los puntos o de los retenes para control de alcoholemia en la sangre, como se les llama. Estos también son actos prohibidos en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque en dado caso se te privaría de tu libertad derivado de un procedimiento que no fue seguido en forma de juicio. ¿Qué se puede hacer? Obviamente, si me detienen a mí, pues yo no le puedo decir al oficial de tránsito, cuando ya excedí los niveles mínimos permitidos de alcohol en la sangre, oiga, espéreme tantito, ¿no? Claro. Me va a privar de mi libertad, su acto es un acto prohibido en términos del artículo 15 constitucional, déjeme, voy y promuevo mi juicio de amparo. No, ¿qué sucede? Lo ideal en estos supuestos es que alguien a tu nombre y representación vaya y promueva el juicio de amparo. En este caso, si el alcoholímetro es obviamente aquí en la Ciudad de México, en los juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que se encuentran en Periférico 1950, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ojo, juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México que tienen guardias los 365 días del año, y las 24 horas del día. Sí, tenemos nosotros periodos perfectamente delimitados, y ahora con la pandemia más, para la atención al público, pero aún así los órganos jurisdiccionales en materia administrativa de amparo tienen guardias y ellos te reciben este tipo de demandas. Obviamente las guardias solo son para estos actos o estos casos urgentes, ¿no? Y aquí estaríamos tomando en consideración que nos vayan a remitir al Centro de Sanciones Administrativas con un arresto inconmutable por 24 horas, suponiendo, ese es un acto, insisto, urgente. Entonces podemos acudir ahí, pero ¿cómo? A través de una comparecencia. ¿Y quién puede comparecer, Quetzalcóatl? Cualquier persona. Basta que la persona presente su identificación oficial, INE, pasaporte o cédula profesional, y diga, juez, que estés de guardia, incluso, y de hecho es de manera verbal, cuando es por comparecencia es de manera verbal, te recibe el secretario y le expones al secretario, quiero promover un juicio de amparo a nombre de Quetzalcóatl Luna, porque lo agarró el torito, pues echó unas cubas de más, época decembrina, no se cuidó, no pidió el Uber, y pues se lo van a llevar al torito. Entonces, oye, ¿y tienes algún parentesco? No, no es necesario que tengas ningún parentesco, es mi cuate. Yo vengo, lo promuevo. ¿Qué se señala? Se señala el nombre del quejoso, se señala de manera muy somera los hechos que te puedan constar a ti compareciente, si sabes qué autoridad fue la que lo detuvo, a dónde lo van a mandar, y con eso basta. No se tienen que señalar conceptos de violación. ¿Por qué? Porque esa determinación
a esa comparecencia le va a recaer una determinación por parte del juez de distrito en la que decretará la suspensión de oficio. ¿Suspensión de oficio con qué efectos? Con el efecto de que se te ponga en inmediata libertad. Pero ojo, el que se decrete este tipo de acto procesal por parte del juzgador de amparo no implica que no tengas que, en su caso, cumplir con las horas que te faltan de arresto administrativo, porque todavía faltaría la sustanciación de nuestro sumario constitucional para dilucidar si fue o no fue constitucional este acto, ¿no? Esta detención, etcétera, etcétera. Pero entonces, insisto, el amparo por comparecencia derivado de las retenciones por revisión de puntos de alcohol en la sangre, sí, el juicio de amparo es completamente procedente. Perfecto. Pues bueno, ya casi estamos a punto de terminar el programa. Nos quedan algunas preguntas. Tenemos también 2 preguntas del público por ahí. Quisiéramos terminar con las que ya traigo aquí formuladas. Y también quiero preguntarte, en los casos en que la unidad de inteligencia financiera congela cuentas bancarias, esa determinación se puede hacer valer mediante el juicio de amparo indirecto en materia administrativa para que se descongelen. ¿Es competencia del juzgado administrativo? Sí es competencia del juzgado administrativo, aunque por ahí ya en un inicio, digamos, sí era competencia del juzgado administrativo. Ya después por ahí la Suprema Corte, a través de sus criterios jurisprudenciales, cambió un poquito el criterio y determinó que era competencia en materia penal. ¿Pero de qué dependerá? Dependerá de por qué te están congelando las cuentas bancarias. Ojo, unidad de inteligencia financiera, como bien lo sabemos, depende de la ahora Fiscalía General de la República. Y la mayoría de las ocasiones esta unidad de inteligencia financiera determina que se te congelen cuentas bancarias porque estima que hay supuestos o que incurriste en algún tipo de ilícito derivado de lavado de dinero o delincuencia organizada. Pero también se te puede ordenar el congelamiento de cuentas, ya no por parte de la unidad de inteligencia financiera, sino por autoridades administrativas llamadas Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no cumpliste con tus obligaciones tributarias. Entonces, de entrada, vamos nosotros al banco, queremos retirar dinero, y nos dice la señorita, la cajera o la gerente del banco, oiga, es que su cuenta tiene un embargo precautorio de cuenta, un congelamiento. ¿Pero decretado por quién? No sé, no me dice, yo no puedo dar esa información. Ese per se es un acto que nos vulnera derechos humanos. ¿Qué tipo de derechos humanos? Si tenemos una empresa, tú tienes un despacho, amigo, ¿no? Y tú tienes que pagar a trabajadores. Si no tienes el libre acceso a tu efectivo, ya no te genera solo un perjuicio a tu esfera jurídica, sino también al de tus trabajadores. Entonces, en una primera instancia, sí se puede acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, señalando como acto reclamado este congelamiento de la cuenta bancaria. Y se deben de precisar autoridades responsables. ¿A quiénes? Pues a las que imaginemos, ¿no? No sabemos qué tipo de depósitos pudiste haber recibido, claro, amigo, si no cumpliste con tus impuestos, y ya durante la sustanciación se advertirá quién emitió verdaderamente este embargo, si la unidad de inteligencia financiera o alguna autoridad tributaria. Claro, porque el juzgado de distrito envía los requerimientos de los informes, ¿no? Los oficios, a todas las autoridades y a ver cuál de ellas fue la que emitió. Por supuesto, orden, ¿no? Por supuesto. Muy bien, nos preguntan del público Jesús Martínez, y bueno, es algo que creo que ya platicamos hace un momentito, que si se requiere del acompañamiento o asesoría de algún abogado para interponer cualquiera de los juicios de amparo que mencionamos, directo o indirecto. De que sea requisito, no es requisito. De hecho, el requisito que establece la propia ley de amparo y que está basado en uno de los principios que comenté al inicio de esta charla es el de instancia de parte agraviada. Instancia de parte agraviada que se refiere a que a la persona a la que le genera un perjuicio el acto reclamado es la que debe de acudir al amparo. Ojo, no hay que perder de vista la figura de los mandatarios judiciales, ¿no? Porque pudiera ser que hoy, épocas de COVID,
estemos en grupo vulnerable y que no pueda yo pararme al juzgado de distrito a presentar mi demanda, no pueda ir a sacar mi firel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pudiera acudir con Quetzalcóatl y otorgarle un poder notarial para pleitos y cobranzas a efecto de que me pueda representar en amparo. Pero fuera de esos supuestos, no es necesario que se acuda con un abogado, perdón, compañeros abogados, colegas, pero no es necesario. O sea, la figura del abogado patrono, en este caso, está perfectamente delimitada, pero para efectos de ser autorizado en términos amplios o restringidos, atendiendo al numeral 12 de la ley de amparo. Ojo, cuando eres un autorizado en términos amplios, ¿qué potestades o derechos tienes? Por ejemplo, puedes presentar medios de impugnación, puedes presentar cierto tipo de promociones, puedes oír y recibir notificaciones. En tanto, cuando eres autorizado para términos restringidos, lo único que puedes hacer es solo imponerte de autos o aceptar y recibir notificaciones, nada más. Así es. Digo, para concluir, amigos, no está de más acudir con un experto del derecho, que es quien te puede dar mayor la técnica. Yo creo que si bien es cierto, en materia de amparo existe la suplencia de la queja deficiente y no es un requisito necesario que el justiciable, que el gobernado acuda con un abogado y pueda hacerlo por mutuo propio, sí considero que es importante tener la asesoría del abogado porque hay cuestiones muy técnicas que aun y cuando hay suplencia, si el gobernado que no tiene los conocimientos, pues bueno, le sería a veces difícil, ¿no?, llevar el asunto. Como un ejemplo en el que sí no se necesita para nada, pues podría ser en el de los alcoholímetros que mencionábamos, ¿no? Claro. Que no tiene cosa del otro mundo, ¿no? Derecho de petición. Así es. Violación al artículo 8 constitucional, que es un tipo de juicio de amparo perfectamente delimitado que es de materia administrativa. Recordemos, derecho de petición, ¿en qué consiste? Voy ante una autoridad, le solicito algo de manera respetuosa, pacífica y por escrito, y si pasa determinado tiempo, más de 3, bueno, ya no son 3 meses, dependerá del sentido de la petición, pero si le voy a pedir expedición de 2 copias certificadas y pasan 2 meses y no me ha contestado, está vulnerando el artículo 8 constitucional, entonces ahí sí bastará que por motu propio haga un escrito muy somero y señale como acto reclamado violación al artículo 8 constitucional porque no me ha dado respuesta a mi derecho de petición y señale un par de conceptos de violación, no hay más, ¿no? Se está vulnerando el 8 constitucional. Solo insisto, en casos donde pudiéramos decir que son muy sencillos, porque también quería entrar al otro aspecto. Algo de lo que nos han tildado y nos han tachado mucho a los que nos dedicamos al amparo es que el juicio de amparo es muy técnico. Y desafortunadamente debo de decir que sí, sobre la marcha y con el paso del tiempo y de estas nuevas posturas de protección a derechos humanos, por ahí este tipo de tecnicismos se han ido haciendo a un lado, ¿no? Entonces, recomendación, dependerá del asunto, amigo, porque sí, efectivamente existen los supuestos de la suplencia y la eficiencia de la queja, pero en materia administrativa no son tantos, ¿no? Perfecto. Nos pregunta el abogado Miguel Rivera, ¿cuál es la competencia en razón de territorio? Claro. Para la presentación del amparo por bloqueo de cuentas, que es el tema que estábamos platicando en su momento. El criterio establecido a través de jurisprudencia es donde se haya aperturado la cuenta bancaria. Perfecto. Puede que Quetzalcóatl tiene su despacho, inició su despacho en la ciudad de Monterrey y obviamente ahí abrió la cuenta bancaria en Monterrey, pero ya derivado porque por trabajo tiene mayor cantidad de asuntos aquí, vino a radicar acá. El competente va a ser el juez de distrito en materia administrativa en la ciudad de Monterrey. Perfecto. Y otra pregunta que nos hacen es, cuando una persona jubilada o una persona que queda viudo además acude al ISSSTE o al IMSS a pedir una pensión y se las niega, ¿el juicio de amparo es la vía idónea para reclamar esa negativa? Claro que sí. Bueno, deberíamos de atender, ¿no?, al supuesto en específico. Aquí, en materia administrativa, pudiera ser solo por pensiones del ISSSTE. Las pensiones del IMSS no, porque también, por criterio de la Corte, todo lo relacionado con prestaciones del IMSS y los trabajadores o los beneficiarios o incluso los derechohabientes es materia laboral o materia de trabajo. En tanto que los supuestos
de las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como bien sabemos, la relación se encuentra plenamente regulada en el 123, apartado B. Es relación entre gobierno y trabajador, y también se ha determinado que sí se pudiera entender, termina siendo una relación laboral, pero tiene efectos administrativos para las situaciones de controversias o de impugnación de los actos. ¿Por qué digo que dependerá del acto? Fíjate, Quetzalcóatl, que hay una figura muy interesante que se da en materia de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y es una figura que se le ha llamado como incompatibilidad de pensiones. ¿A qué me refiero con esto de incompatibilidad de pensiones? Supongamos, nuestra esposa o esposo fallece y ambos trabajamos para el gobierno, ambos cotizamos para el IMSS. El hecho de que nuestra esposa o esposo fallezca, obviamente en el supuesto no tenemos hijos. Ese hecho genera que ese beneficio pensionario que se actualizó con motivo de su defunción se me pueda conceder a mí derivado de una pensión por viudez. Pero el instituto tiene un razonamiento y el instituto dice, oye, es que la pensión por viudez que tú quieres es incompatible con la posible pensión que tú vas a tener por jubilación. Se sometió a impugnación a través de juicios de amparo donde se reclamó la constitucionalidad de estas normas, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ¿qué dilucidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Oye, no son derechos incompatibles. Uno se actualiza derivado de la muerte de tu esposo o de tu esposa y el otro, en dado caso, se va a actualizar derivado de los años de trabajo que cumplas para que te den una jubilación por pensión. Claro, entonces la causa generadora es completamente diferente. Exacto, y la Corte lo que dilucidó fue la situación de si era una expectativa de derecho o un derecho adquirido. Y lo que razonó la Corte fue, oye, tú que estás trabajando en activo y que te faltan 2, 3, 15, 20 años para llegar a ese supuesto de una pensión por jubilación, tú tienes una expectativa de derecho. Nada te garantiza que vayas a cumplir con esos años de trabajo. Claro. Entonces, por esa razón se determinó que no había incompatibilidad y que se debían de conceder. Y puede cobrar las dos pensiones. Claro, y pueden coexistir. Ojo, hay limitantes. Las pensiones otorgadas por el ISSSTE no pueden exceder el límite de 10 salarios mínimos. Ahora hablaremos de 10 unidades de medidas y actualización, atendiendo hasta la cuestión de la desindexación del salario. Y para terminar tu pregunta, amigo, sí, ¿en qué otra manera se pudieran impugnar pensiones del ISSSTE a través del juicio de amparo? Solo cuando se pretenda hacer valer constitucionalidad de normas. Porque si no se hace valer constitucionalidad de normas y estamos hablando, por ejemplo, de un indebido incremento, de una indebida integración, por falta de conceptos en nuestro beneficio pensionario, acuérdense, tenemos que respetar el principio de definitividad y previo al amparo, acudir en este caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, por cierto, tiene una sala especializada en materia de pensiones civiles. Excelente. Sí. Pues muchas gracias. Aquí tienen y platicamos el tema de juicio de amparo en materia administrativa en voz de un experto, el doctor Joan Freden Mendoza González, secretario del 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, amigo. Quiero hacer entrega de una pequeña constancia, un reconocimiento por haber acudido al programa Contenido Jurídico. Pues bueno, estamos muy, muy agradecidos por el tiempo. Y este es el último programa del año, ya estamos cerrando, ya veremos qué nos depara el destino el próximo año. Esperemos continuar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A ti gracias por el tiempo. Por invitarme. Siempre temas interesantes. Fue mi profesor en la maestría, el doctor. Y pues bueno, ahora tenemos la fortuna de ser amigos. Muchas gracias a toda la audiencia. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Nos vemos en la próxima emisión, en la siguiente temporada. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias a ti, amigo. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas,
Mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.